Poco a poco comenzamos a pasar a fases de transición en distintas comunas y por supuesto también pensando en lo que va a ser la reactivación económica y la reapertura gradual de algunas actividades laborales que ya hemos visto, sobre todo en la construcción, y son las que vamos a analizar ahora con más profundidad. Estamos junto a Lorenzo Constanz, él es presidente de la Asociación de Mutualidades. ¿Cómo está, Lorenzo? Bienvenido. Muy bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes o escuchas de MOL TV. Bueno, cuéntenos, porque ya hemos visto hace algunas semanas el comienzo gradual de la actividad laboral, se habla también del plan paso a paso laboral. ¿Cómo lo han visto ustedes y dónde están los principales énfasis en donde tenemos que poner atención? Bueno, yo diría que el primer énfasis es como una razón en que todos tenemos algo que aportar. Yo creo que aquí yo le he aprendido a algunos médicos que dicen que nosotros vamos a convivir con el COVID, que en general somos cualquiera de nosotros, aunque muchos sin saberlo, potenciales contagiantes, y por lo tanto ese es el escenario. Y por lo tanto, para reiniciar, no hay que descuidarse, sino que mantener la protección con la mascarilla, el tema de las manos, mantener la distancia física, respetar las filas, porque eso lo que hace es que el nivel de contagio disminuye. Y por lo tanto yo lo veo como una tarea compleja, pero que entre todos nos podemos ayudar para que esto sea menos doloroso en el sentido de lo que afecta a la familia, afecta a los trabajadores. Si yo me protejo, lo que estoy haciendo es que estoy protegiendo a mi ser más cercano, además de protegerme, pero el objetivo es proteger al otro. Pensé que me iba a decir otro énfasis, pero bueno, ese es uno de los más relevantes. ¿Cómo han visto ustedes que ha funcionado hasta ahora? Porque quizá podríamos hacer un análisis muy distinto de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el sector construcción o en distintos tipos de comercio, versus algunas imágenes que hemos visto en las últimas horas, por ejemplo, en centros comerciales, también distinguir entre trabajadores y la gente, los usuarios, clientes. Bueno, por eso que lo que conversábamos al comienzo, Bárbara, es que aquí es muy importante la actuación colectiva. Si bien es cierto, lo que vimos ayer en la comuna de Santiago, particularmente en un mall, indica que hay algo de poco convencimiento de lo que esto significa. Y lo que pasa es que esta enfermedad y este COVID es bastante hipócrita, porque en otro tipo de enfermedades uno siente ciertos efectos. Aquí hay mucha gente que puede ser, incluso puedo ser yo, contagiante y no siento nada. Y por lo tanto, yo ando normalmente sin saber que estoy provocando una cierta inquietud a los demás. Ahora, respecto de las actividades, es indudable que se produjo el efecto del primer día. Esta cosa, lo del día lunes, de hecho ustedes en la prensa llaman el super lunes, el super no sé cuánto, entonces yo creo que eso es un poco del efecto. Yo apelo con entusiasmo a que seamos prudentes, que la gente que no tiene que salir no salga, porque eso beneficia a que muchos más empiecen a recuperar de a poquitito su actividad normal. ¿Y cuál ha sido el rol que ustedes están ejerciendo como mutualidades en esto? Porque van a tener un rol muy relevante en esta etapa como de transición de la vuelta al trabajo. Bueno, como asociación de mutuales, lo que nosotros hemos hecho primero es afrontar el desafío que hemos tenido en este periodo, que no ha sido menor. Nosotros nos hemos puesto bajo la disposición del Ministerio de Salud, nuestros hospitales, las 3 mutuales tienen hospitales, se han puesto a disposición de la red integrada. Eso ha significado también duplicar las camas, adaptarlas, seguimiento de las personas que podrían tener infección, de los trabajadores que han ido a nuestros hospitales. También lo que se ha hecho es, hemos aportado incluso a otras instituciones elementos de protección personal, mascarilla y todo esto. Al comienzo esto era muy complejo, porque el mundo estaba insaciable en temas de seguridad y por lo tanto nosotros en este periodo hemos hecho un aporte. Fíjate que nosotros como sistema de mutualidades hemos pagado más de 1 millón de días de licencia y eso significa no solamente el número, sino que significa también el monto que ha soportado este sistema, que es un sistema muy noble y que en esta situación nos ha permitido avanzar con dándole tranquilidad a la gente, dándole tranquilidad a las empresas,
objetivo nuestro es la protección de los trabajadores, y sobre todo con el énfasis en la prevención. Ahora, pasado este periodo, viene el periodo de acompañamiento, y nosotros tenemos ahí una gran tarea que significa acompañar, un poco expresar lo que son los protocolos, cómo utilizarlos, recomendaciones, y en eso las mutuales han desplegado, ya sea con videos, con típicos, con recomendaciones, esta etapa que es muy importante para la reactivación del país y para la reactivación de la actividad normal en el fondo. Bueno, en el fondo tienen un doble rol, uno que tiene que ver con la prevención y con todas las medidas que se tienen que tomar, y otra es con lo que ocurre en el seguimiento, en el caso de que haya sido exitoso o que haya algunos problemas también hacerse cargo. Y ustedes han presentado algunas propuestas, protocolos, han puesto a disposición de las empresas distinto material y recomendaciones para que puedan trabajar más seguro. ¿Cómo les ha ido con eso? Bueno, aquí la gracia que tiene el sistema de mutuales es que, debo decirlo con orgullo y satisfacción, es la única institución de salud que está directamente vinculada con los trabajadores. El resto de las instituciones, los trabajadores tienen que desplazarse. Nosotros ahí tenemos una posibilidad que estamos tratando de potenciarla, que es que nosotros vamos al lugar de trabajo. Y eso significa capacitar, enseñar, corregir, ayudar, ya sea con videos, como decía anteriormente, típicos, y eso yo creo que es muy importante porque el trabajador no es solo el trabajador que está en el lugar de su labor habitual, sino que además él transita después en un transporte público y además llega a su casa. Entonces, todo lo que nosotros podamos transmitir, lo que podamos enseñar, motivar y responder adecuadamente dudas que todos tenemos, significa que trasciende al ámbito familiar. Y yo creo que si lo hacemos bien, vamos a ayudar mucho a esta estabilización y a la salud de la población en general, junto con todas las otras instituciones de salud. Hemos estado muy cerca del Ministerio de Salud, hemos estado muy cerca del Ministerio de Economía, hemos estado muy cerca del Ministerio del Trabajo, ayudando en este tipo de protocolos y en las cosas que algunas de las empresas en general nos han solicitado hacer. Ya, pero una cosa son las recomendaciones y los protocolos y otra es el cumplimiento efectivo de esto. ¿Ustedes también fiscalizan? Nosotros lo que hacemos en el fondo es a que las empresas cumplan estrictamente lo que la ley a nosotros nos pide. Esta pandemia, como nunca en la historia, pasó a ser en muchos casos de carácter laboral y no necesariamente el contagio y la causa se producía en el ambiente laboral. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es reforzando las visitas para poder dejar las instrucciones y las empresas hagan las correcciones adecuadas para el cumplimiento del protocolo. Por ejemplo, control de temperatura al inicio, mantener la distancia y que no se junten muchos trabajadores en un espacio cerrado. Por ejemplo, en la construcción, que no hayan más de 2 personas en un ambiente cerrado. Que haya gel a disposición de los trabajadores en pisos determinados o en extensión, si una hora en extensión. También que haya un resguardo en la hora del almuerzo, que estén separados, que cambien los turnos. O sea, nosotros en eso vamos a ser inflexibles en ayudar a que estas cosas se cumplan, porque nuestra obligación primera es la prevención y cuidado de los trabajadores. ¿Y ustedes cómo han visto en estas fiscalizaciones y trabajo en terreno el cumplimiento? ¿Cómo lo ven en los distintos sectores económicos también? ¿Han visto diferencias? Bueno, yo creo que todas las cosas se pueden mejorar. Entonces, es indudable que al comienzo cuesta implementar, pero hemos visto buena disposición. Por ejemplo, yo pertenezco al gremio de la construcción. A nivel nacional, más de 1000 empresas han firmado un compromiso de cumplimiento de los protocolos. Pero también, a su vez, los trabajadores se han incorporado a esto porque entienden que es una buena forma de protegerse a sí mismos, de protegerse a su familia. Pero yo creo que todavía no llegamos al pic. Estamos recién empezando a implementar estas medidas, pero yo creo que eso va a ir creciendo y estamos seguros que, igual como bajamos los indicadores de siniestralidad a lo largo del tiempo, trabajando con la Suceso y con todas las mutuales, creo que aquí también podemos ayudar una enormidad en ese aspecto. Lo que pasa en el sector de la construcción es muy relevante porque, además de la reactivación en general, varios de los dardos que se están poniendo en la reactivación del país están apuntando justamente a ese sector. Bueno, ahí yo quisiera hacer alguna información.
las autoridades determinaron que hay muchas obras que son de necesidad estratégica, ¿ya? Que se refiere, por ejemplo, a hospitales, las obras de infraestructura pública, el metro, por ejemplo, el aeropuerto. Esas obras han funcionado normalmente. O sea, han llevado todo su periodo de la pandemia funcionando normalmente. ¿Qué precauciones han tomado las empresas? Las mismas que yo acabo de, a lo mejor hay que intensificarlas más. Separación en lugar de trabajo, ojalá que el transporte esté separado, mascarillas, y por lo tanto hay un ejemplo, ya hay un laboratorio en la actividad de la construcción que ha trabajado normalmente. Por lo tanto, yo creo que la actividad de la construcción debería declararse como una actividad necesaria porque hay ejemplos concretos de que se puede hacer. Y por lo tanto, eso lo refuerza este laboratorio que hemos tenido en estos 4 meses o 5 meses respecto de las obras públicas de primera necesidad. Refuerzo esta opinión porque la primera necesidad no es solamente el objetivo final de la obra. El objetivo también es que es de primera necesidad para los trabajadores de la construcción, para sus familias, porque significa tener un ingreso, y tampoco es menos cierto que es entretenido, aunque uno a veces reclama que tiene mucha pega, es entretenido también tener una ocupación. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los desafíos de que la actividad de la construcción entre a su normalización para empezar a producir. El producir significa que el mercado también se beneficia, el comercio también se beneficia, y entonces nunca descuidarse de los cuidados que la Asociación de Mutuales y por sus mutuales de manera independiente y con las autoridades hemos tratado de transmitir. En el sector construcción, al igual que minería y quizá otros, en general están acostumbrados a respetar muchos protocolos de seguridad. En ese sentido, no debería ser tan complejo agregarle algunas cosas más como las que tenemos vinculadas al COVID. Ya están acostumbrados a seguir protocolos en el fondo y son bien estrictos. Exactamente, pero no hay que olvidarse que a pesar de que hay una cantidad de trabajadores que son de otros países, nosotros los chilenos de repente somos poco disciplinados, pero sí, en la medida en que trabajemos en conjunto, que haya un liderazgo por parte de los altos ejecutivos, socios o dueños de las empresas, y que haya un compromiso por parte de los trabajadores, estamos seguros que no vamos ¿cómo se llama?, no cumplir lo que tú generosamente nos dices. Estamos acostumbrados a cumplirlo, pero de repente nos relajamos un poco, sobre todo en la construcción, pero hay otras actividades, como por ejemplo, que han sido muy necesarias. La actividad, por ejemplo, de los basureros, la actividad de los equipos médicos, la actividad de la gente que trabaja en los supermercados. Yo creo que de a poco tenemos que ir perdiéndole el miedo en la medida en que nosotros tengamos conciencia de que nos cuidamos para el semejante. Ahora, también hay algunos riesgos, independientes que en el trabajo mismo pudieran implementarse y hacerse todos los protocolos, pero fielmente como corresponde. El riesgo está, como bien decía usted antes, cuando se van. ¿Cómo han visto ustedes estas etapas en el caso de la construcción, por ejemplo, o de otros sectores, en que pueden trabajar en la medida que estén en comunas en transición, pero los trabajadores no pertenecen a esas comunas necesariamente? Se habían planteado planes pilotos para movilizarlos por separado, para que no tengan que usar transporte público. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo podríamos seguir? Bueno, por eso que yo te explicaba, Bárbara, que en el periodo desde la pandemia, desde marzo en adelante, las obras de interés público han seguido funcionando. ¿Y cómo ha funcionado eso? Que los trabajadores que viven en comunas, que están en cuarentena, las empresas y la actividad misma, con dirección y con nombre, tienen la posibilidad de dirigirse a sus lugares de trabajo. Esas obras han seguido funcionando. Por eso que es importante de que la actividad privada de la construcción, yo no veo problema en que se incorpore. Más aún, si la actividad privada de construcción ha desarrollado protocolos, ha comprometido a sus empresas. Por lo tanto, a mí me gustaría que el trabajador de la construcción pudiera ir a trabajar, porque eso significa que se irradia a todas las actividades económicas del país. Finalmente, ustedes manejan cifras, ya sea en el sector construcción o en cualquier otro, respecto, ya sea contagios, por ejemplo, u otras. Sí, nosotros hicimos un análisis con las 3 mutuales como asociación, tomando el número de trabajadores, y aquí tengo los datos. Eso no ha superado el 3 por 1000
O sea, es una cifra bastante baja de contagios, incluso en algunos casos es menos. Por lo tanto, tenemos números de cifras de sobre 600.000 trabajadores, estamos hablando a nivel nacional, y por lo tanto el indicador de contagio es muy bajo, porque no es una tasa, la tasa se mide en un número de población, 100.000 o 1.000.000, pero aquí el número de las personas que se han contagiado es muy bajo. Y no solamente porque el número es bajo, sino que, lo que vuelvo a repetir, la actividad de la construcción a lo largo del país para obras de necesidad estratégica han seguido funcionando. Por lo tanto, yo creo que es conveniente que eso se reactive y se normalice. Han seguido funcionando y en medio de cuarentenas, con comunas, desplazamiento con cuarentenas también. Exactamente. Porque se supone que más compleja que ahora, se supone, por lo menos. Yo creo que el escenario, como tú dices, Bárbara, va a ser siempre complejo, porque uno puede ser contagiante. Lo que sí es que eso se dio en un ámbito en que las personas y las empresas tenían que otorgarles un permiso especial para que se pudieran desplazar. Porque si no, uno puede levantar una comuna, yo participo en empresas de grúas, por ejemplo, entonces, y de construcción, entonces nos levantan una comuna, pero los trabajadores viven en otra. Entonces, levantan la cuarentena de una, pero en la zona donde viven ellos están en cuarentena. Entonces, eso se ha solucionado y se ha ido, y hay un experimento a lo largo de estos 4 o 5 meses que ha sido bien. Digamos, el bajo 0,23 por mil, o la cantidad de gente muy pequeña que se ha contagiado. Pero tú tocaste un tema que es clave, que es el desplazamiento. No solamente en el contagio. Fíjate tú que los accidentes fatales que se producen por trayectos siempre ha sido un número alto. Y no dependen solamente de la prevención. Es un desafío para nosotros como asociación de mutuales. El trayecto produce una cantidad enorme de accidentes fatales que es muy difícil de controlar porque no es la prevención que uno hace habitualmente en el lugar de trabajo. Y yo creo que el contagio también puede ser un número que debe ser tratado, y por eso que se pide. Use mascarillas, cambie los horarios, no se concentre en un solo sistema. Ojalá use sistema de transporte que sea exclusivo para los trabajadores. Es difícil, pero se está haciendo. Entonces yo creo que hay que sacar experiencias, pero el trayecto, como tú dices, puede ser un factor de contagio, y ahí es donde las mutuales tenemos la responsabilidad y además la obligación de motivar, transmitir, porque aquí no hay que descuidarse. No hay que descuidarse. En los lugares de trabajo, a veces uno usa la mascarilla. Yo en este momento estoy sin mascarilla porque estoy en un espacio solo, pero uno usa la mascarilla durante todo el día en el lugar de trabajo, y cuando se va a tomar un cafecito o cuando uno sale a fumar su puchito, al final se saca la mascarilla, y ahí es el momento y el minuto fatal, y por lo tanto no hay que descuidarse, siempre mantener las medidas de seguridad, el distanciamiento físico, y además proponer, yo a veces me ocurrió una idea, ya que nos invitaste a esta conversación, las filas deberían ser de triángulos equiláteros. Cuando tú haces un triángulo equilátero, las distancias de las vértices son iguales. Las filas deberían ser iguales. Un triángulo equilátero, donde tú lo pongas, van a haber 2 filas separadas una de otra, y la tercera persona va a estar entre medio de las 2. Y tú puedes hacer una larga fila sin que haya acercamiento entre cada una de las personas. Y yo creo que eso ayuda mucho, ya que hemos visto filas que parecen tan demandadas como cuando uno va a comprar una entrada para un recital de un músico importante o de un partido de fútbol que le interesa a todo el país. Mantener el distanciamiento físico y el cuidado personal para los semejantes. Finalmente, y pensando también en el caso del transporte público, sobre todo, ¿ustedes han pensado en posibilidades también de recomendaciones como de cambiar los horarios, por ejemplo, tratar de que la gente entre en horarios diferidos, pensando en que no tengamos que salir todos al mismo tiempo, y ahí se generen esas aglomeraciones? Bueno, eso es bien importante, de que las empresas tomen esa precaución. De hecho, en el caso de las supermercados y todo, hay horarios. Por eso que la gente entra de número pequeño al comercio, a los hospitales. ¿Por qué? Porque esos horarios se han ido adecuando. De hecho, los hospitales en general, por lo menos en los casos que corresponden a las mutuales, han cambiado el horario, han extendido las jornadas para que pudieran
no convertirse en aglomeraciones en el transporte. Y yo creo que eso es una buena medida que cada empresa debe adoptarlo. Para eso las autoridades también tienen que tener una cierta flexibilidad en el sentido que los horarios no se cumplen exactamente igual, probablemente hay algunos que van a tener que salir un poquito más tarde, entrarán un poquito más tarde, y yo creo que eso ayuda sobre todo cuando empiece a normalizarse el uso del transporte público. Y ahí también es bien importante no precipitarse, que uno ve, si viene mucha gente, a lo mejor postergar, perder unos minutos, porque eso en el fondo de que esto tiene que ser un esfuerzo colectivo y no solamente individual. Es individual, pero en beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Lorenzo, esta tarde. Que tenga una muy buena semana. Igualmente, Bárbara, y muchas gracias por invitarnos a conversar acerca del tema que hoy día nos tiene preocupados como es la pandemia. Muchas gracias. A cuidarnos entonces. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.